Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a ver algunas informaciones antes de continuar con los comentarios. Déjeme dar una positiva que quería dar ahorita, pero ustedes ¿Así? no me ven. Claro, hay cosas buenas que decir de esta administración. Para arrancar el lunes y el ya que el mes. señor Delvi no está aquí. Sí. No hay Ayer propaganda. un hombre le pidió al presidente Abinader que le quitara la tarjeta Supérate porque ya se superó. No lo necesitaba, creo que es la primera vez, sí, eso es algo que hay que destacar. Eso está en todos los periódicos. En el periódico Hoy, mire, Sí, eso, en el periódico yo lo vi. Y mira aquí, el maestro constructor Francisco Mojica, de 45 años de edad, residente en el sector de Cristo Rey, reclama que le cancelen la tarjeta Supérate porque ya no la necesita, convirtiéndose así en el primer dominicano en hacerlo desde el inicio del programa social de los gobiernos de 1930 a la fecha. Dice aquí el señor, recurro a los medios de comunicación para solicitar al presidente Luis Abinader que instruya para que me saquen de los programas sociales, porque he ido en 3 ocasiones a las oficinas del CIUBEN y no han procedido a cancelar la tarjeta. Tengo 3 hijos, soy austero y con mi profesión de maestro constructor produzco para mantener mi familia. Esta tarjeta que aún tengo, que la cancelen y se la asignen a otra persona. Yo creo que eso está bien. Atención a los miembros de la mafia que se llevaron los chelitos porque eran de que estamos diciendo algo positivo. 34 colmados. No, lo de Víctor Luna. Estamos diciendo algo positivo. No, pero ellos que asumen la clase de moralidad que es de este hombre. La noticia. Yo creo ese señor dando una clase de moralidad. Claro, eso hay que resaltarlo. Y según también señala. Yo sé que como él, hay mucha gente que ya no tiene la necesidad de la tarjetica y no la entregan. Porque parece ser que hay problemas con los enlaces comunitarios. Porque el enlace comunitario tiene que, mes por mes, Víctor, entrevistarse con las personas que tiene asignadas. Acuérdese que la noticia dice que es el primer ciudadano desde 1930. O sea, no es el enlace comunitario. No, eso es que nadie había renunciado de manera pública. Nadie renuncia de nada. En el gabinete, cuando usted superaba los indicadores de pobreza, pero automáticamente te sacaban, pero que nadie renuncie. No, eso pues entonces ya ahí. A propósito de que ese señor está pidiendo que le eliminen, ¿verdad? Cuidado. Atención al Ministerio de Turismo, que usted abre un periódico, por ejemplo, digital, y lo primero que aparece es una promo del señor David Ortiz, ¿verdad? Sí. Yo espero que el ministerio retire eso. Usted no puede tener una imagen de promoción a una persona que anda promoviendo el uso de drogas. Sí, es correcto. Mañana yo voy a hablar de eso. O sea, por prudencia. El cargador. Por prudencia, yo pienso que David sigue siendo, ¿verdad?, la leyenda del béisbol, pero alguien que promueve droga no puede ser la imagen de un ministerio, pienso yo. Miren, eso yo, por prudencia, ¿verdad? Vamos a hablar ya con el profesor Antonio Siraco, decano de la Facultad de Economía de la UA, pero por el cariño que le tenemos. Buenos días, maestro. Buenos días, ese gran equipo de la mañana, ese equipo de jóvenes comunicadores. Felicitaciones por su asunción. Gracias. Y feliz Día del Padre también. Y eso hubo por ahí. Y déjenme decirles que cuenten conmigo siempre, a pesar de todo. Gracias. Sabemos que sí, sabemos que sí. Media y pantaloncillo y pañuelo, ¿verdad? Oye, ahora a usted no le regalan eso, claro que usted está ahí. Los textiles brillaron. Miren, profesor, hemos querido hablar con usted porque pues nos hemos despertado con la nueva alza por parte del Banco Central, ¿verdad?, de las tasas de interés. Y tratábamos de analizar, maestro, aquí que evidentemente eso es una política a nivel global de los bancos centrales, que eso es precisamente tratando de frenar que la gente se endeude y tratando de mitigar los temas inflacionarios. Esas son políticas que se están tomando a nivel global. Ahora, desde el punto de vista, Antonio, de la realidad dominicana, o sea, hace unos días veíamos el gobernador del Banco Central proyectar que ya la inflación como que empezaba a ceder. Entonces siguen elevando las tasas, eso impacta de manera directa a los préstamos, eso impacta el bolsillo de la gente, eso no hay un control para regular que eso no se extrapole en este país a otras áreas que quizás no tienen que ver nada directo con ese incremento, pero que la gente se agarra de ahí para aumentarlo todo también. Entonces, ¿cuál es la situación con esto y si van a seguir produciéndose alzas en esas tasas, Antonio? Mira, siempre hay que tomar en consideración que las declaraciones del gobernador o de cualquier institución como el Banco Central siempre serán informaciones con cierto nivel de optimismo. Pero
evidentemente que la realidad es un poquito más compleja, porque si bien es cierto que la inflación anualizada ha cedido, pero muy poco, prácticamente imperceptible. O sea, son pequeños puntos y no se puede decir que se vislumbra una solución, porque el mundo está viviendo un conflicto bélico que ha alterado los mercados importantes, tanto el mercado de los hidrocarburos como el mercado de los commodities. Entonces, hay un componente esencial de esa inflación, que es una inflación que depende mucho del precio de los alimentos y el precio de los combustibles. Eso tiene un impacto muy fuerte en la República Dominicana y básicamente en los grupos que están en el quintil 1, quintil 2 y 3, básicamente, que te consumen dentro de esos rubros prácticamente un 50% su gasto. Es decir, se va en alimentos, se va en pago de tarifa eléctrica, se va en transporte. Y eso, obviamente, como hemos dicho, esa situación todavía persiste y va a persistir. Por eso se habla de que la inflación ya no es transitoria, sino es permanente. Si tú observas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que las medidas que ha tomado y está tomando el Banco Central está muy supeditada siempre a las medidas que toma la Reserva Federal de los Estados Unidos. Cada vez que se reúne la Reserva Federal de los Estados Unidos e incrementa su tasa de referencia, entonces a la semana prácticamente ya la República Dominicana y el Banco Central incrementa su tasa de política monetaria. Profe, querido. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros, porque ahí mismo me gustaría hacerle una pregunta a propósito de que usted menciona Estados Unidos y a propósito de que cuando usted estuvo acá con nosotros en el programa, usted decía que justamente lo que pasa en los Estados Unidos nos afecta directamente a nosotros y técnicamente la semana pasada, antes de que se anunciara esta medida, los Estados Unidos entró en recesión. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se proyecta o qué se vislumbra en atención a esto para la República Dominicana? Mira, tú sabes que el tema de el concepto de recesión se discute mucho, pero técnicamente, como algunos lo han definido y los textos dicen que una economía, cuando en 2 trimestres consecutivos tiene tasas negativas, se declara técnicamente en recesión. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que a pesar de eso, todavía esa caída o esa desaceleración no se ha reflejado en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo está creando empleo, pero eso posteriormente se va a reflejar. ¿Qué ocurre? Que gran parte de las remesas que recibimos nosotros depende mucho de la dinámica de la economía norteamericana y de cómo básicamente la economía impacta en el mercado de trabajo. Ya las remesas posiblemente en los próximos meses podrían estar reflejando un proceso ya de disminución por la situación que se pueda producir en la economía norteamericana, porque el ciclo de la economía dominicana está muy supeditado al ciclo de Estados Unidos, el ciclo económico, son ciclos comunes con sus diferentes rezagos o retardos. Pero por eso es que en la medida que allí se toma una medida a nivel monetario, inmediatamente el Banco Central reacciona. ¿Por qué reacciona? Bueno, porque si las tasas de interés se incrementan en los Estados Unidos y aquí las tasas de interés permanecen fijas, eso significa que el diferencial de tasa de interés allí es más favorable y la gente puede sacar gran parte de sus capitales para invertirlo en Estados Unidos. Y entonces eso puede generar una fuga de capitales. Eso es una medida que el Banco Central la toma precisamente para que no exista una salida de capitales. Pero a su vez, eso tiene repercusiones en la economía interna. ¿Por qué? Porque cuando tú incrementas e induces incremento en las tasas de interés, ¿qué te va a afectar a ti? Te encarece el dinero, te encarece el crédito. El crédito es un componente importante para la gente invertir, para aquellos que quieran emprender, que quieran ir a un banco a tomar prestado. Va a ser más costoso. Y entonces, ¿qué van a hacer? Que tú vas a encontrar que la inversión prácticamente cae y también va a disminuir el consumo privado. Es decir, una gente que quiera ir a un banco a buscar prestado, no sé, para una feria de vehículos,
o para comprar una vivienda. Todo eso se ralentiza, porque las tasas de interés en la República Dominicana ya están incrementándose. Han pasado de un 8 prácticamente promedio a un 12, a un 13. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que eso va a afectar la economía dominicana y la está afectando. Cuando el Banco Central te dice a ti que la economía o el gobernador que va a terminar con un 5, yo creo que no va a terminar con un 5, va a terminar con una tasa menor. Sí, obviamente. Ahora, profesor, lo que veo es que estas medidas obviamente se adoptan como un mecanismo eficaz para reducir la demanda, reducir el circulante, la demanda de dinero, y con eso la inflación, porque se piden menos servicios, menos préstamos, y así la inflación se amortigua. Ahora bien, lo que yo he visto es, adicional a esas medidas, es un conjunto de medidas de corte sectorial, clases medias, donde también los gobiernos se enfocan en mitigar esos elementos que también están generando inflación. Por ejemplo, costo de la canasta básica, costo del transporte, etcétera, etcétera. En Europa usted tiene que están reduciendo el costo del transporte público. De hecho, Sánchez en España dijo que los trenes de cercanía gratis, a partir de una fecha, gratuito, lo de las comunidades cercanas, circundantes a Madrid. Ahora, ¿cómo aquí en el país podemos también configurar un conjunto de medidas que no sea solo lo del préstamo o la tasa cero a la importación de determinados rubros alimenticios? Mira, tú sabes que diferentes países han tomado diferentes medidas para mitigar el efecto de la inflación. Tú mencionas el caso de España, de las últimas medidas que tomó el Pedro Sánchez, de, todos los trenes de cercanía gratis, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos estados han disminuido los impuestos a las gasolinas. Sí. También, en el caso dominicano, lo que se ha tomado es sencillamente el gobierno transferir subsidio a los grupos importadores o a los intermediarios para que no incrementen los precios de las gasolinas. Le ha transferido recursos, vamos a decir, a los programas sociales, ha creado un cheque adicional para cubrir una parte importante, vamos a decir, de los grupos vulnerables. Esas son las medidas clásicas que en la República Dominicana se han tomado. Ahora, yo creo que en sentido general, y eso lo planteé en un artículo, la mejor manera de tú blindar ante este esquema es tú fomentar la producción nacional. Oye, nosotros aquí se puede fomentar la producción o incrementar la producción de maíz, por ejemplo, que es un componente y un insumo importante en toda la cadena de producción avícola. Pero ni se está planteando eso. Y la clase media, no hay una sola medida para la clase media que ni recibe subsidios ni sanciones. No, la clase media no recibe ningún subsidio. Estamos jodidos. La clase media prácticamente no tiene ningún subsidio, y tú lo has dicho. Y al contrario, nos meten la tarifa eléctrica y ya está el tuétano. Entonces, esas son situaciones que yo pienso que habrá que repensar, tú entiendes, todo el esquema de protección, y básicamente a clase media. Tú lo has dicho, esta es una sociedad que en las últimas décadas, si hubo un proceso importante de estratificación social hacia arriba, fue el crecimiento de la clase media. Pero entonces la clase media no tiene ningún tipo de protección. Se supone que los servicios públicos deberían ser mucho más eficientes, más universales, para precisamente que los sectores de clase media se beneficien, pero eso no ha ocurrido en la República Dominicana. Maestro. Es una situación bastante complicada. Maestro, buen día, maestro. Manuel Cruz de este lado. ¿Cómo usted está, Manuel? Sí. Todo bien. Maestro, yo tengo una inquietud, maestro. Mire, yo tengo una posición muy vertical en oposición a ese incremento, no porque no sea necesario, sino porque pienso, puedo estar equivocado, que en lo único que el gobierno se ha enfocado para tratar de mitigar la inflación es en aumentar la tasa de interés. Yo no veo
otros mecanismos que utilicen para tratar de mitigar eso sin que necesariamente haya que ir allí. Usted hablaba ahora mismo de la clase media. Cuando usted analiza la dinámica económica, ¿verdad? Usted tiene una clase social, digamos una pirámide dividida en tres. Claro. Tiene los ricos que evaden una gran cantidad de impuestos, no todos, ¿verdad? Pero una gran cantidad de impuestos, y esos impuestos tiene que pagarlos la clase media. Pero tiene a los pobres que, como no tienen los recursos, no tributan, y entonces la clase media tiene que subsidiarlo también a ellos. O sea, eso es como la arepa, el tema de la clase media. Sí, Entonces, cuando uno analiza la dinámica económica, quien genera crecimiento en realidad es la clase media, porque es la que utiliza, digamos, otros rubros que quizás los pobres no lo hacen, qué sé yo, un Netflix, un qué sé yo qué, o sea, Claro. una dinámica diferente, y eso genera ingresos para el Estado. Ahora, esa clase media, maestro, que es la que puede poner un circulante en la calle a gran escala, tiene, qué sé yo, cuánto tiempo que no ve un aumento de salario, que es el ingreso natural de las personas. Entonces, Claro, si tú no ves aumentada tu dinámica económica a través de tu salario y al mismo tiempo te aumentó la factura eléctrica, te aumentaron los servicios de salud, te aumentó el transporte, te aumentaron los carburantes, la dueña de la casa donde vivías alquilado te tuvo que poner un cosito porque la tiene difícil, un 5%. Te aumentaron los préstamos, la tarjeta de crédito. O sea, ¿cómo es que puede haber un exceso de circulante al mismo tiempo? Y entonces venir con esto para mitigar el impacto de ese circulante. Yo no entiendo esto, maestro. ¿Cómo yo puedo incrementar mis ingresos si ni siquiera tengo un aumento, a menos que yo esté robando por detrás o vendiendo droga, una cosa así? Pero yo no entiendo eso, maestro. ¿Cómo pasó eso? No, mira, Manuel, yo pienso que el diagnóstico de la inflación está siendo, o las políticas parten de un error, porque la inflación no es en esencia de origen monetario. Okay. Y eso que tú estás diciendo, si se parte con políticas que yo creo que son sobreactuaciones de los bancos centrales, no solamente en la República Dominicana, sino también en el resto de los bancos centrales, pensando que van a mitigar la inflación sobre el incremento de la tasa de política monetaria, lo que están es deflacionando y generando un estancamiento de la economía, y la inflación va a seguir igual. Está escuchando, ¿verdad? Y eso va a seguir, va a afectar grandemente, no solamente a los sectores de clase media, a todos nosotros, porque al final vamos a estar en el peor de los mundos, que es una especie de estanflación. O sea, pensando que tú vas a controlar una inflación que no es monetaria, sino es que producto de una situación que se ha dado en el mercado de los commodities, en el mercado energético, donde Rusia, por eso se habla de la inflación de Putin. Oigan bien, a nivel internacional se habla de la inflación de Putin. ¿Por qué? Bueno, porque Putin está, en términos políticos, trancándole el juego, porque domina prácticamente y es uno de los principales productores de gas natural. Y le está cerrando la llave al mundo y a los principales países europeos. Pero también es uno de los principales productores de trigo. Y el caso de Ucrania, el caso de maíz. Entonces, hasta que eso no se resuelva, y el Banco Central entonces actuando, tratando supuestamente, porque al final lo que van a hacer es que van a deflacionar la economía, van a limitar toda la capacidad que tiene la población de gastar, Eso. y la inflación se va a hacer. Esa es la respuesta a tu preocupación. Bueno, Es una maestro. preocupación, lo hemos No. dicho siempre. Sí, claro. Ojo con la sobreactuación de los bancos centrales. Ja. Bueno, Ay. profesor, gracias. No, tengo una preguntita. Gracias. Tengo una Sí, preguntita. pero ¿Tenemos tema tiempo? No. el profesor hace consulta Está también. bien, está bien, está bien. Gracias, profesor, por estar con Como nosotros consultor, siempre. sirve de Hasta consultor luego. también. Gracias, maestro.